Bueno, nosotros ya hemos visto cómo trabajar con los complejos en su forma binómica, pero los complejos pueden ser expresados en otras dos maneras que se las llama polar o trigonométrica, que son bastante parecidas entre ellas dos, diría yo, pero bueno, que suman una idea más, que es la idea de módulo del complejo y ángulo del complejo. ¿Qué son estas cosas nuevas del módulo y el ángulo? Nosotros hemos hablado de que cuando uno tiene un complejo, por ejemplo, imaginemos el complejo Z igual a 3 más 2i, ¿no? A ese complejo yo puedo representarlo gráficamente en el sistema de ejes cartesianos, ¿no? Colocando la parte real, que es 3, en el eje X, que viene acá, y la parte imaginaria, que es 2, en el eje Y, y entonces aquí, en este punto, tengo el complejo Z igual a 3 más 2i. ¿Bien? Bueno, ese punto, que es un punto del plano, el punto que identifica este complejo 3 más 2i, es un punto del plano, bueno, tiene asociado un vector que sale del origen de coordenadas y termina en el punto donde está representado el complejo, ¿no es cierto? Que sería este vector que marcamos acá. Ese vector está asociado al punto que representa el complejo. Entonces, el módulo del complejo va a ser la longitud del vector, la distancia, si se quiere, desde el 0, 0 hasta el punto donde está representado ese complejo. Y el El módulo ángulo cuadrado. es, como supongo lo intuirán, el ángulo del complejo es el ángulo que ese vector forma con el semieje positivo de las X. O sea, este ángulo de acá, a ese se lo llama θ, que es el ángulo del complejo, y al módulo del vector, que se lo llama ρ, es la longitud de ese vector, digamos, asociado al punto donde está representado el complejo. Entonces, vamos por la primera parte, por la parte del módulo, que se llama ρ, ¿cierto? Con letra griega, ρ es el módulo del complejo y es a su vez el módulo, la norma del vector asociado a ese punto donde está representado el complejo. ¿Cómo les parece que podemos buscar la longitud de ese vector, el módulo de ese vector, o que va a ser el módulo del complejo? La raíz de ¿Distancia? a cuadrado más b cuadrado. Bien, porque aquí Teorema de Pitágoras, no. en este gráfico Claro. ha quedado representado un triángulo rectángulo. Y El teorema de Pitágoras. en el rectángulo tenemos el teorema de Pitágoras, que nos decía que esta hipotenusa al cuadrado era la suma de los cuadrados de los catetos, y los catetos son la parte real e imaginaria del complejo Z. Bien, entonces, para calcular el módulo de ese vector, que va a ser el módulo del complejo Z, aplicando Pitágoras, digamos, si ese módulo lo llamo ρ es equivalente a módulo de Z, cuando quiero escribir módulo de Z lo escribo entre barras, y veamos además que si Z es un número real, o sea, si el complejo Z tiene parte imaginaria 0, ¿no es cierto? Por ejemplo, Z igual a 5, que es un real, yo al Z lo tendría ubicado sobre el eje X, y el módulo del complejo Z igual a 5 en realidad coincide con el valor absoluto de los números reales que nosotros estudiamos en álgebra y geometría 1. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de los números reales también decíamos que se podía definir como la distancia del número hasta el 0, ¿cierto? Bueno, pero eso aparte. Y vamos a este complejo Z, que es un complejo completito, que tiene sus dos partes real e imaginaria distintas, aplicamos Pitágoras, entonces yo digo que este ρ al cuadrado, lo que es lo mismo que decir módulo de Z al cuadrado, eso lo calculo como a cuadrado más b cuadrado, ¿no? ¿De dónde entonces? El módulo, el ρ, el módulo de Z, ¿no es cierto? ρ
es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y es la longitud del vector, que era esta distancia, ¿no es cierto?, desde el origen hasta el punto que representa al complejo Z. Profe, Sí, la I no estaría directamente ahí, a la hora de No. sacar el módulo. no aparece. No. Perfecto. Si a mí me dan el complejo Z igual a 3 más 2i y se me pide el módulo, bueno, el módulo de este Z, módulo de Z, es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, que sería 9 más 4, y esto me da raíz de 13. O sea, el módulo de este complejo Z es raíz de 13. ¿Y qué representa geométricamente? Es el módulo, la longitud del vectorcito este asociado a ese complejo Z, que nace en el origen y tiene extremo en el punto donde está representado el complejo Z, que lo llamamos 3 más 2i en este caso. Bien, ese es el módulo de un complejo, que tiene también sus propiedades. Por ejemplo, el módulo del complejo Z siempre será un número positivo o puede llegar a ser nulo si el complejo Z fuera el 0 más 0i, ¿cierto? Pero siempre básicamente es un resultado positivo. Primero porque viene de suma de dos cuadrados, que siempre será positivo, y la raíz cuadrada que nosotros consideramos siempre positiva, ¿no es cierto? Después lo que dijimos, si el B es 0 y entonces el complejo, en vez de ser un complejo, es un número real, el módulo de ese real en realidad coincide con el valor absoluto del número, que fue el tema que estudiábamos cuando estudiábamos el conjunto de R en álgebra y geometría 1. Otra característica que tiene el módulo, nosotros hace un rato en el otro videito habíamos dicho que dado un Z, nosotros teníamos 3 complejos más que tienen cierta relación con él, que están como relacionados con él, que eran el Z conjugado, el menos Z y el menos Z conjugado. Bueno, esos 4 que nosotros ubicábamos, que nos quedaba uno en cada cuadrante, esos 4 tienen el mismo módulo. ¿Cómo sería esto? Si, por ejemplo, vamos con el 3 más 2i, ¿no? El conjugado de 3 más 2i, ¿quién sería? ¿Quién es el conjugado de 3 3 menos más 2i, 2i? profe. 3 menos 2i. Bien, 3, o sea, lo mismo de acá, solo que menos 2 acá. Entonces, ahí lo tengo a z conjugado. Bueno, el módulo de este vectorcito asociado a z conjugado es el mismo módulo que el vectorcito asociado con z. ¿Quién sería el opuesto de z, el menos z? ¿Quién es? Menos 3 Menos menos 3. 2i. Menos 2i. Entonces estoy acá, menos 3 y menos 2i, estoy acá, este es el menos z. Bueno, el vector asociado a menos z tiene el mismo módulo, la misma longitud, y me estaría faltando el menos z conjugado, que sería el menos 3 más 2i, ¿no? Menos 3 más 2i sería el que está acá, menos z conjugado, y de nuevo el vectorcito asociado al menos z conjugado tiene la misma longitud. O sea, ¿qué quiero decir? Que el módulo de un complejo z es el mismo que el módulo de su conjugado, de su opuesto y del opuesto de su conjugado. ¿Sí? Estamos... Profe, ¿me puede explicar cómo se forma el menos z conjugado? Porque un rompecabezas fue eso. Claro. El menos z conjugado, vos tenés el menos z sería menos 3 menos 2i. Si a eso lo tenés que conjugar, te estará quedando el menos 3, pero esto se cambia, o sea, menos 3 más 2i. Mira, vamos a... Ah, te queda entonces menos 3 menos 2i. Claro, pues se transforma en... Ah, ahí está. Ok.
Se me había trabado la cabeza. Z era 3 más 2i. Cuando lo tengo que conjugar, le tengo que cambiar el opuesto a la parte imaginaria. Entonces, en vez de 3 más 2i, me va a quedar 3 menos 2i. Si a este le tengo que multiplicar por menos 1, o sea, menos z conjugado, va a ser el menos, o sea, 3 se me va a transformar en menos 3, y este me queda menos menos, que va a ser más 2i. Y el otro que nos falta era el menos z, que sería multiplicar por menos 1 a z, y ese es el menos 3 menos 2i. Y ahí estarían las 4 variantes. El que es 3 más 2i, el otro que es 3 menos 2i, el que es menos 3 más 2i y menos 3 menos 2i. Bueno, esos Entonces, cuatro tienen el mismo módulo. La longitud del vectorcito que conecta el origen con el punto donde está representado ese complejo, la longitud de ese vector es la misma en los 4 casos. entonces el conjugado sería cambiar el signo al imaginario, ¿no? Al uno imaginario, el conjugado. Cuando hay que conjugar, hay que cambiarle el signo al imaginario. Exactamente. Sí. Bueno, y ¿El llegamos módulo a es lo mismo que el argumento, profe? ¿Cómo? ¿El módulo es lo mismo que el argumento? No, justamente. Llegamos ahora al argumento del complejo, que es el ángulo. Argumento es lo mismo que el ángulo del complejo. Ah, claro. Módulo es módulo. Lo puedo llamar z barra o lo puedo llamar rho, como, bueno, hay libros que lo llaman rho al módulo, o lo llamas z barra por la similitud con el valor absoluto de los números reales, como dijimos. Bueno, ahora vamos al argumento, que sería el ángulo. Volvemos a tener el 3 más 2i acá. Ahí, acá lo tengo al z. Dijimos que acá había un vectorcito que conecta desde el origen de coordenadas al punto donde está ese complejo. Y el argumento o ángulo es el que forma ese vector con el semieje positivo de x. O sea que está acá el ángulo θ. Al ángulo se lo suele llamar θ y al argumento ρ. Nosotros ahora vamos a llegar a que a un complejo lo podemos escribir en su forma polar, diciendo que z es igual a ρ θ. O sea, tal módulo y tal ángulo. Y así lo defino también al complejo z, ¿no? Ahí estamos tratando de llegar a esta expresión. ¿Cómo les parece que podemos llegar a calcular el ángulo este, que es el ángulo θ, si lo que uno tiene son los datos de parte real y parte imaginaria, ¿no es cierto? El arco Y del tangente, arco profe, tangente de coso. B La sobre A. tangente de algo. Claro. La De tangente. nuevo pensamos en el triángulo rectángulo, lo mismo que usamos antes con Pitágoras, y si yo en ese triángulo rectángulo me planteo la tangente de θ, la tangente de θ serían los datos, justamente los datos conocidos que tengo. Sería 2 sobre 3, que son los datos que me proporciona el complejo en su forma binómica, ¿no? Entonces, Si el alfa da 33 grados 4, sí. que θ da 33 grados 4. Bueno, bien. Entonces, acá yo diría que la tangente de θ, que era 2 sobre 3, Sobre 3. y esto implica que θ, que será el arco tangente de eso, entonces, ¿cuánto vale el θ? 33 grados 4. 33. Sí. 33 grados 4. Bien, entonces, a ese complejo que yo lo tenía en forma binómica y era el complejo 3 más 2i, yo puedo escribirlo ahora en su versión polar, en su forma polar, diciendo módulo barra argumento. El módulo era aquel, nos había dado raíz de 13, acá le pongo una barra, y ahí pongo el argumento, que son 33 grados 4 minutos. ¿Sí? Este complejo está escrito en su forma polar, y es el mismo complejo que este en su forma binómica, ¿no?
Y gráficamente está todo en el mismo lugar, en el lugar en que debe estar. El punto es el mismo punto, el vector es el mismo. ¿Sí? Nada más que lo que hicimos fue expresarlo al complejo de otra forma, dando su módulo y su argumento, que es el ángulo que forma. ¿Por qué se llega a esta expresión? Porque nosotros habíamos hablado de que multiplicarlos a los complejos, cuando la multiplicación es muy reiterada o la potencia es una potencia alta, imaginemos que me piden hacer a este z, hacerlo z a la octava, yo tendría que hacer z por z por z por z 8 veces. Si a eso lo quiero hacer a través de la propiedad distributiva, que se puede, me queda un cálculo enormemente grande. En cambio, si yo lo trabajo al complejo en su forma polar, eso se reduce, porque en forma polar, si yo tengo dos complejos, Z1 por Z2, y los tengo en polar, el módulo es el producto de los módulos, o sea, yo haría módulo Z1 por módulo Z2, y el ángulo es la suma de los ángulos, θ1 más θ2. Entonces se deriva en una cuenta muchísimo más simple de resolver. Lo mismo las potencias. Si yo tengo z elevado a la octava, eso se traduce o se reduce a hacer módulo de z a la octava, y el ángulo es 8 veces el ángulo del complejo original. Profe, Pues ese eso módulo de reduce Z, mucho las cuentas. Sí, escucho. el módulo de Z a la octava, ¿qué hago? ¿Calculo el módulo y después lo elevo a la octava? Sí, si a vos te piden z a la octava, vos calculás el módulo ese y lo elevás a la octava, y eso será el módulo del resultado. Y el O ángulo sea, 3 a la cuarta. lo multiplicás por 8 y ese será el ángulo del resultado. Ah, el ángulo también se multiplica por 8, profe. Se multiplica por 8, sí. Perfecto. Eso está más adelante, ¿no? Pero vayan leyéndolo en Sí, el pero ya tener más o menos. lo pueden ir leyendo en el apunte, que está todo explicado, pero la idea de expresarlo en forma polar es esa, es porque la forma polar simplifica enormemente lo que son productos, divisiones y potencias. Para los Sí, productos, profesora, ¿puede ser que a veces te pidan en pi radianes el ángulo? sí, el ángulo puede... Ya que habría que dividir esos claro, 33 grados en 180, ¿no? Y ahí te quedaría pi radianes. claro, ahí tenés que hacer la regla de 3, digamos, decir que 180 es pi radian, 33 grados 4 es x, hacer la regla de 3 y te queda en pi radian. O te lo pueden dar en pi radian. En realidad la forma más habitual de darlo al ángulo es en radian. Normalmente, También he visto, Z, otra notación, he visto que ponen, por ejemplo, el módulo, y al lado del módulo ponen cis, y sí, al lado te ponen el pi radianes. Y el cis no sé qué significa. ahí va. Ese, Porque esa Seno, es la coseno, notación, eso. esa es la forma trigonométrica. Antes de que avance, espera un bien, ratito. Sí. No borre, profe. Le querías preguntar sobre esa parte donde saca el ángulo, porque no me da 33 a mí, no sé si hay algo que no estoy viendo. Eso capaz que puede ser la cuenta, no sé. Calculas. A esta cuenta hay que hacerle hay inversa. que dividir 2 dividido 3, y tangente a la -1 de 2/3 te da 33 grados, 4. Profe, ¿Puede puede ser? ser que la calculadora no la tenga en grados. Eso Ah, es, Eso puede sí, es ser que que esté eso hoy es en lo que pasa análisis la siempre. pasaba y me Ahí olvido. está. Profe, y otra pregunta. Bueno, ponemos el módulo primero y ese palito que es... la notación, es una barra. Una barra, sí. O sea, eso es lo que iba a escribir acá. Lo teníamos a z en binómica, 3 más 2i, ¿no? Al mismo z lo puedo escribir como su módulo, raíz de 13, y la barrita, 33 grados 4. Y al mismo z lo puedo escribir en su versión trigonométrica, que es la que aparece con ese cis, que ahora les explico que Y esos 4 minutos son de decimal. sí, eso te lo da la calculadora. Vos le ponés inversa tangente de tal cosa y la calculadora te va a decir este ángulo. Serían de minutos, sería 33 grados, 4 minutos. Ahí es donde me preguntaban recién, eso muy probablemente te lo den en radian. Por ejemplo,
yo puedo decir el complejo W es 2 rayita pi sobre 4. ¿Sí? Esto significa, tiene módulo 2, o sea, tiene un vector de longitud 2 y está formando un ángulo de pi sobre 4. ¿Cuántos 45 grados. grados el ángulo de pi sobre 4? 45 grados. 45. Entonces yo a este complejo W lo tengo que ubicar a los 45 grados en un vector de longitud 2 unidades. Entonces acá va a estar el W que tenía módulo 2 y ángulo pi sobre 4. ¿Sí? Eso es la notación en forma polar. La otra forma, que es la trigonométrica, es la que tiene el cis. ¿Y qué significa cis? O sea, yo a este complejo Z, en trigonométrica, yo lo podría escribir como raíz de 13, que es su módulo, y acá le pongo cis 33 grados 4 minutos. Este cis es la abreviatura de coseno más i seno de θ. O sea, con este cis, yo estoy diciendo que el complejo Z tiene raíz de 13 y esta cuenta es coseno de 33 grados 4 más i por seno de 33 grados 4. ¿Sí? Esta abreviatura cis indica coseno del ángulo más i por el seno del ángulo. Y cuando yo distribuya toda esa cuenta, porque digamos el coseno de 33 grados 4 tiene un valor, el seno de 33 grados 4 tiene su valor, que lo voy a multiplicar por el i, y que después le voy a distribuir ese raíz de 13, bueno, cuando haga toda esta distribución voy a llegar al z en su forma binómica, que será este 3 más 2i, ¿cierto? Vamos a algo un poco más conocido, porque este 33,4 nos va a dar muchas cifras decimales, pero, por ejemplo, si yo dije, antes dije el complejo W que tenía módulo 2, cis pi sobre 4. ¿No? Bueno, ¿cómo encuentro ese complejo? 2 es el módulo. 2 es el módulo. Este cis me está diciendo coseno de pi sobre 4 más i seno de pi sobre 4. ¿Bien? Bueno, ese es un ángulo notable, el pi sobre 4 es un ángulo notable. ¿Cuánto daría el coseno de pi sobre 4? Dijimos que pi sobre 4 era 45. Y raíz de 2 sobre 2. Claro, es raíz de 2 sobre Raíz de 2 sobre 2. Entonces este W es 2 por coseno de pi sobre 4, que es raíz de 2 sobre 2, más i seno de pi sobre 4, que es lo mismo, raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2 también. Sí. Este 2 ahora lo tengo que distribuir, entonces me quedó 2 por raíz de 2 sobre 2, que es raíz de 2, y 2 por raíz de 2 sobre 2, que es raíz de 2, y ahí está el complejo en su forma binómica. Me lo dieron, esa sí es la trigonométrica. Pasa que entre la polar y la trigonométrica hay mucha relación, porque la polar de este complejo sería 2 barra pi sobre 4. Esa sería la polar. Y la trigonométrica es 2 cis pi sobre 4. Pero ese cis Casi idénticas, profe. significa coseno más i por el seno. Y te da la forma de pasarlo a... Una palabrita, digamos, una abreviaturita que bueno, está súper incorporada en la ciencia, en la matemática, digamos, en el álgebra de los complejos. Este cis está súper incorporado, ¿no? Por ahí uno debería ser más explícito y escribirlo más desarrolladito, así como coseno pi sobre 4 más i seno pi sobre 4, pero el cis es algo totalmente admitido, en las bibliografías y todo eso aparece. Bueno, la cuestión es que Sí, cuando hay bibliografía que te lo muestran así, tal cual. lo puedo llevar a la forma binómica. ¿Cuál era la pregunta? Sí, alguien dijo algo. No, que decía que hay bibliografía que sí, que te lo muestran así, con el cis. Claro, sí. Y bueno, yo Profe, en particular ¿puede escribir la no tengo forma? incorporado al cis, pero
Hay libros de la bibliografía nuestra recomendada que lo usan, por supuesto, porque no lo inventé yo, lo saqué de bibliografía. Bien, ¿qué otra consulta? A ver, teníamos entonces el complejo en binómica, le busco módulo y argumento, o sea, módulo y ángulo, y lo escribo tanto en polar, con la barrita, o en trigonométrica, con el cis. Si quiero deshacer eso, me lo dieron en trigonométrica, y yo quiero llevarlo a su versión binómica, a su forma binómica, hago este desarrollo, y acá lo tengo el mismo complejo en forma binómica. Sí, profesora, también en forma binómica vi también que ponen el módulo y al lado, entre paréntesis, ponen el ángulo. Esa es otra forma también de escribirlo, ¿no? Sí, también es otra forma, sí. Módulo y paréntesis, el ángulo reemplazaría a la barrita. Profe, ¿podría escribir la forma trigonométrica general? Sí, sería rho, cis, tita. O sea, el z se queda escrito como rho, que es el módulo, cis, tita, que es el ángulo. En este ejemplo, módulo 2, ángulo pi sobre 4, y cuando quiero desarrollar todo eso, desarmo ese cis, Buenísimo. lo amplifico, y ahí es donde lo voy a tener al complejo en su forma binómica. Buenísimo, Profe. profe, gracias. Sí. Consulta. Pasarlo de polar a binómica, ¿es posible o hay que pasar primero de polar a trigonométrica? Es que en realidad haces lo mismo. O sea, vos lo tenés en polar, que es con la barrita, Sí. y estás haciendo la misma cuenta, digamos, para buscar el A y el B de la binómica. Por un lado vas a buscar el coseno y por el otro vas a buscar el seno. Claro, sí, termina siendo lo mismo. Sí, por eso entre polar y trigonométrica hay como muchísima relación, casi es la misma cosa. Yo diría que más bien cambia nada más la notación, pero la idea es la misma, básicamente. Es dar un módulo, que es la longitud del vector, y un ángulo que forma, y de esa forma identificar el punto. Si yo te digo 5 con un ángulo de 60, vos tenés identificado el punto donde está ese complejo. Trazás el ángulo de 60, y en toda esa línea del ángulo de 60 tomás un vector módulo 5, y ahí está el punto. Entonces, de eso a escribirlo al complejo en sus coordenadas binómicas, hay una relación biunívoca de un lado y del otro. Donde hay que tener mucho cuidado, y con esto ahora acá terminamos, porque era un poco el objetivo de hoy, donde hay que tener mucho cuidado es en el ángulo del complejo. ¿Sí? Porque uno habla de la tangente, lo cual está bien, pero después hay que referirlo al cuadrante a donde el complejo está. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les doy Z1, donde digo que tiene, bueno, módulo 2 y... No, justamente no digo el sí. No, vamos a hacer distinto. Vamos a escribirlo en binómica. Raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2i. ¿No? A ver si eso está bien. Ahí y ahí. Ok. Bueno, vamos a suponer que tengo ese complejo. Raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2i. Ese es mi complejo, y me pidieron pasarlo a polar o a trigonométrica. Me piden encontrarle módulo y ángulo. ¿Bien? Bueno, lo que es fundamental acá es situar en qué cuadrante está este complejo, para decir bien el ángulo, porque está bien usar la tangente, pero después hay que contextualizarla, esa tangente que estamos sacando ahí. A ver, este complejo va a tener un cierto número, raíz de 2 sobre 2, acá hacia la derecha, y el otro número hacia abajo. O sea, este complejo, sin mucha precisión, va a estar situado en el cuarto cuadrante, porque tiene la parte real la tiene positiva, la parte imaginaria la tiene negativa, va a estar en el cuarto cuadrante. ¿Bien? Yo debo, para darlo en forma polar, debo buscar módulo y argumento. ¿Okay? El módulo es fácil, ahí no hay problema. El módulo de Z1, habíamos dicho raíz de a cuadrado más b cuadrado, ¿no es cierto? Que sería raíz de 2 sobre 2 al cuadrado más el otro
raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Acá el signo no importa, porque aunque yo ponga menos raíz de 2 sobre 2, cuando lo haga al cuadrado, eso se hace positivo. Ahí no hay ningún problema. Esto me está dando 2 cuartos, o sea, un medio, más 2 cuartos, que otra vez un medio más un medio, esto me dio 1, ¿no? Módulo de Z1 me dio 1. Ahí no hay drama. El problema es cuando voy a buscar el ángulo, porque el θ, nosotros hablamos de que el θ era el arco tangente de B sobre A, o sea, de raíz de 2 sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2. ¿Cierto? Que es B y A. Esto me da 1, arco tangente de 1. ¿No? Esto sería el arco tangente de 1, lo cual me estaría dando un θ de pi sobre 4 o 45 grados, ¿no es cierto? Pero no es el θ, ahí es que hay que tener cuidado, no es el θ real de este complejo. Si quieren a este, por ejemplo, lo llamo θ asterisco, θ primo, o qué sé yo, ¿no? Pero no es el ángulo, porque yo no puedo decir que este complejo va a ser, o sea, Z1, yo no puedo escribirlo como 1 cis pi sobre 4. ¿Se entiende? Porque si yo digo 1 cis pi sobre 4, estoy hablando de un complejo que está en el primer cuadrante. Está acá. Y no ese es el complejo que yo tenía. El complejo que yo tenía estaba en el cuarto cuadrante. Entonces, ¿quién va a ser el ángulo de verdad del Z1? Menos pi sobre 4, profe, ¿no? Claro, el ángulo de este Z1 es este. O sea, va a ser el menos pi sobre 4. ¿Por qué? Porque está en el cuarto cuadrante. Entonces, si bien hay una tangente valiendo 1, que sería esta, ¿no es cierto? Raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, esto me está dando 1, está bien. Hay un ángulo de 45 de pi sobre 4, pero es el de 45 que está orientado hacia abajo. O sea que lo correcto de este Z1 sería módulo 1, está bien, ahí no hay duda, cis menos pi sobre 4. Y a este lo vamos a llamar argumento principal, ¿sí? Que no es este que me salió acá. Este que me salió acá está bien, es un auxiliar si se quiere. Pero yo a este lo tengo que contextualizar. Tengo que analizar que mi complejo de verdad está situado en el cuarto cuadrante. Entonces yo no voy a hablar de que su ángulo es pi sobre 4. ¿Sí? Por ejemplo, si el Z, ahora vamos a nombrar a Z2 y le vamos a poner menos acá adelante, ¿no? Entonces ahora, al Z2, ¿en qué cuadrante lo vamos a tener ubicado? Si dice menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2i. ¿En El qué tercero. cuadrante lo voy a tener? El tercero. En El tercero. Ok, el Z2 ahora lo voy a tener acá. ¿Sí? Menos un cierto número, menos el mismo número. Bien, todas las cuentas van a ser parecidas, o sea, módulo de Z2 va a ser la raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado, también me va a dar 1, correcto. El ángulo va a ser el arco tangente de B sobre A, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, me va a dar 1 y me va a volver a dar este pi sobre 4, que es un ángulo auxiliar. Pero cuando yo lo vaya a nombrar a mi Z2, en su parte polar, en su versión polar, voy a decir 1 cis o barra, ¿qué ángulo? ¿Hago 180 más 45, profe? ¿O cómo lo pongo? Claro, 5 cuartos pi, o 180 más 45, si querés. Porque ¿a dónde está el 45, este auxiliar que está saliendo acá? Acá está este 45, pero yo no puedo decir que es 1 cis 45, porque 1 cis 45 es un complejo que está en el primer cuadrante. Ese no es mi complejo. Mi complejo está en el tercero. Bien, entonces mi complejo está dando toda esta vuelta y le suma 45 más. Digamos, 180 más 45, o si lo quiero en pi radian, sería 5 cuartos pi radian. Tengo pi sobre 4 acá, pi sobre 4, 2 pi sobre 4 que sería pi sobre 2, 3 pi sobre 4, 4 pi sobre 4, 5 pi sobre 4. Ese sería el que corresponde a mi complejo. Ahora, profe, ¿cuál es el verdadero ángulo que se tomaría ahí?
Z2. El 5 pi sobre 4. ¿Por qué? No entendí. Porque ¿Por qué está 5? situado, tu Z2 está situado en el tercer cuadrante. Entonces, si bien este ángulo auxiliar te va a dar siempre lo mismo, siempre vas a estar calculando arco tangente de B sobre A, que te va a dar un 1, y la calculadora te va a decir que la inversa tangente de 1 es 45 grados pi sobre 4, eso está todo bien, pero después hay que contextualizar en el complejo que nosotros tenemos. O sea, si yo tengo que nombrar a este complejo Z2, yo no lo voy a nombrar diciendo que es el complejo 1 cis 45 grados, porque eso es mentira. Este ángulo no tiene un ángulo de 45. Está situado en el tercer cuadrante. Entonces, ¿a dónde están los 45 que a mí me está saliendo? En este rinconcito. Ahí hay 45 grados. Pero el ángulo completo de Z2 va a ser todos los 180 más los 45 de ahí abajito. O sea que Se toma en este caso, desde el eje 180 X más positivo. 45 sería 235, o 5 pi sobre 4 si lo queremos enrollar. O sea, que se tomaría desde el eje X positivo, digamos, ¿no? Del semieje positivo Claro, X. claro, toda Ahí. la vuelta, desde donde arrancó en 0, a contar los grados, los ángulos, hasta donde está tu complejo de verdad. Lo mismo. La otra variante, la última variante que me puede aparecer sería, si yo acá tengo menos raíz de 2 sobre 2 y acá tuviera más raíz de 2 sobre 2, ahí tengo a este complejo que está en el segundo cuadrante. Todas las cuentas van a seguir dando lo mismo, el módulo es 1, el ángulo auxiliar va a dar pi sobre 4, pero yo después tendré que contextualizarlo a mi complejo que está en el segundo cuadrante. Entonces ahí el ángulo que voy a considerar va a ser 90 más los 45 de que avanza, ¿sí? Y ahí voy a tener un ángulo de 135. Ese es el punto más complicado, el punto donde hay que poner más atención en los ejercicios, bueno, ni que hablar de parciales, ¿no? Porque al ángulo auxiliar todos vamos a llegar igual. El tema es cuando debo nombrar a mi complejo, ahí lo tengo que contextualizar y tengo que pensar en qué cuadrante lo tengo a mi complejo, para ver cómo uso este angulito que está acá, este 45 que está acá, cómo lo voy a usar en el real contexto donde está mi complejo. ¿Sí? Por eso no, a ver, está la formulita de cómo calculo el ángulo, que es el arco tangente de B sobre A, ¿no? En particular hay muchos libros que hablan de B sobre A tomado en valor absoluto, o sea, tomados en positivo, lo cual está bien. O sea, hay que hacer arco tangente de B sobre A tomados ambos en positivo, pero después viene esto de contextualizarlo según en qué posición está el complejo para ver cuál de los ángulos hay que tomar. No siempre, yo diría muy pocas veces, justamente el ángulo que nos sirve es el primero que nos saca acá. La mayoría de las veces a este ángulo que nos saca acá, después tenemos que mirarlo en el gráfico cartesiano, geométricamente, digamos, y ahí tenemos que entonces dar cuál es el verdadero ángulo que representa el verdadero complejo que yo tengo. Profe, una pregunta. Sí. En el caso del ángulo trigonométrico, por ejemplo, si nosotros tenemos la componente en X positiva y la componente en Y negativa, después cuando lo escribimos restando o ponemos el ángulo en negativo. Bueno, ahí podés decidir cualquiera de las dos. O sea, como el primer caso que habíamos hablado del menos 45, ¿no? Yo puedo decir que el ángulo es de menos 45, o puedo decir que sería el de 360 menos 45, que te da 315, ¿sí? O sea, Sí. puedo darlo como ángulo de menos 45 o como ángulo de 315, ¿no? Un poco como costumbre, se acostumbra a dar el positivo, pero no pasa nada, digamos. Yo puedo hablar del ángulo No cambia. de 25 si estamos en el cuarto cuadrante, por ahí más, ir subiendo hacia el tercer cuadrante en negativo, digamos, eso ya es menos acostumbrado, es una costumbre menos usada.
Pero si querés, los nombrás a todos en positivo, porque el de menos 45 es lo mismo que decir el de 315. Claro, solo pones el menos. Lo que hay que fijarse también es que, eso sí es importante, hay que dar lo que se llama el argumento principal, que por un lado es esto que estábamos hablando, de que el argumento tiene que situarme a mí en el cuadrante donde exactamente está mi complejo, pero lo otro que tiene que ver con el argumento principal es que no debería yo pasarme de los 360, del primer giro. O sea, no sería correcto si yo doy un complejo diciendo que es 2 cis 740 grados. ¿No? Eso no estaría, no sería del todo correcto. ¿Por qué? Porque uno cuando da el ángulo lo da dentro del primer giro. A eso se le llama argumento principal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si tengo un ángulo de 780 grados, tengo que bajarlo hasta que llegue adentro del primer giro. O sea, tengo que restarle 360 y 360 a 360 hasta que llegue a tener un ángulo que está en el primer giro, y ahí entonces lo ubico. Esto les va a pasar cuando yo les decía que esta forma polar facilita muchísimo lo que son productos y potencias y divisiones. Entonces cuando vos estás multiplicando, ponele que estás elevando a la octava, como dijimos hace un rato. Si yo lo tengo en forma polar al z, elevar z a la octava, significa módulo de z a la octava, y el ángulo lo tomo 8 por el ángulo de z. Cuando hago 8 por el ángulo, la mayoría de las veces me voy del primer giro, me dan ángulos mayores a 360, entonces ahí es donde yo tengo que reducirlo al ángulo para volverlo a un ángulo dentro del primer giro, menor a 360. Profe, en el Z1 era menos 45 grados, ¿no? Z1. Sí, no me acuerdo bien, pero en el principio era el que tenía este positivo y el otro negativo. Si Claro. era menos 45, eso es lo que estamos hablando. Vos podés darlo como menos 45, o si querés darlo en positivo, sería 315. Claro, pero en este caso tendría que dar toda la vuelta. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es se tomaría el ángulo que está como el que está arriba o no, digamos, de ese complejo? Se toma el ángulo que te identifique a tu complejo, o sea, que te sitúe a tu complejo en el cuadrante en el que está tu complejo. Si vos lo tenías al complejo en el cuarto cuadrante, el ángulo Claro. que te ubica a ese complejo era el de menos 45. Podemos darlo, si no queremos darlo en negativo, podemos decir, en vez de menos 45, podemos decir 315, que es la versión positiva del ángulo de menos 45. Y sí, es más, se suele acostumbrar más a nombrar a los ángulos en positivo, pero no está mal, eso no está mal. Lo que podría estar, tampoco mal, pero un bien menos, lo que podría estar en bien menos es cuando uno está dando un ángulo mayor a los 360. Ahí lo tenés que bajar y darlo dentro del primer giro. Claro, no puede ser más de 360. No, porque estamos hablando del argumento principal. El argumento principal tiene que estar dentro del primer giro. O sea, profe, si te da más de 360, le restás 360. Sí, las veces que te haga falta. Claro, sí, sí, sí. Porque tenés un ángulo de 810 grados, qué sé yo. Y ahí le tenés que restar una Ah, vez y otra vez hasta que lo bajaste al primer giro. Pero, profe, ¿puede dar un ángulo así? la cantidad de giros que te daba era la cantidad de veces que le Primero que restabas. te lo podrían dar un ángulo así, pero más que nada lo que te va a salir es a partir de los cálculos que tengas que hacer. Cuando vos tengas un complejo z elevado a la octava, el ángulo es 8 veces el ángulo original. Entonces, imaginemos un z que tenga un ángulo de 220 grados. Y vos lo elevaste a la octava, tenés que hacer 8 por 220, te está dando 1600 y pico de grados. Y yo no puedo dar ese ángulo como respuesta, porque eso no es un argumento principal. Tengo que bajarlo a ese 1660, tengo que bajarlo hasta que esté dentro del primer giro. Correcto. Bien.
Profe, ¿puedo hacer una última consulta?